Bueno, y este tema va a ser abordado más ampliamente con nuestra compañera Alejandra Costa. Adelante, Alejandra. ¿Cómo estás, Raquel? Muy buenos días. Sí, hoy día hemos escuchado desde ayer, como tú bien comentabas, mucha información sobre Panama Papers y tenemos conceptos como paraísos fiscales, empresas cascarón, empresas offshore, que de repente no todos manejamos. Y para entender bien hasta dónde y qué es lo que se puede hacer con empresa en un paraíso fiscal, estamos con el abogado tributarista Jorge Manini para explicar un poco este contexto. Señor Manini, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué es exactamente un paraíso fiscal y para qué se puede y para qué no se debe utilizar? En principio, el paraíso fiscal es un territorio de baja o nula imposición tributaria. O sea, donde se pagan menos impuestos. O cero impuestos o menos impuestos, ¿no? Entonces, normalmente se ha usado con la finalidad de que contribuyentes de otros países envíen su dinero ahí y desarrollen actividades, teóricamente inviertan en esos países o en esos territorios y las utilidades que generen a su vez no paguen impuestos. Eso es lo que, digamos, normalmente, no el 100%, pero lo que normalmente ha sucedido es eso, ¿no? Por ejemplo, un inversionista de un país pone dinero ¿cómo se llama? En un territorio... digamos Panamá, que es Panamá, el caso de los correcto, Panama Papers. Y de ahí mantiene relación con esa empresa o con los dueños de la empresa que aportaron, ¿correcto? Y antes incluso le cobraban servicios, le vendían productos, ¿no? Y digamos, los ingresos derivados de esas ventas, antes, ahora ya no se puede, pero de esas ventas estaban exoneradas de impuestos. Con lo cual, entonces, en términos comunes, desinflaban los ingresos del país donde estaba la renta productora. Eso es lo que normalmente sucede. Ahora, hay otros casos que quizás sean los menos, que algunos contribuyentes, sean personas naturales o personas jurídicas, por un tema de algunos países donde es muy cambiante la situación política y económica, ha habido confiscaciones de fondos, deciden que sus utilidades o su dinero, producto de ventas o producto de actividades lícitas, después de pagar impuestos, lo envían a otro país y muchos de esos terminan en un paraíso fiscal. En el supuesto caso, siguiendo este ejemplo, que hubieran ganado intereses o dividendos en ese país y ellos hubieran pagado por esos intereses, que son los menos, ¿no? Esos intereses o esos dividendos no tendrían ningún problema, porque ha utilizado un mecanismo para protegerse digamos, los cambios en su país. Pero son no menos, lamentablemente, ¿no? La mayoría es lo que habíamos conversado hace un minuto, que utilizan estos territorios para reducir o pagar menos impuestos, ¿no? ¿Esto es legal? ¿Es ilegal? ¿Está permitido por el marco regulatorio tributario peruano? Bueno, no es ilegal. El segundo ejemplo que le puse es un caso típicamente legal, ¿no? Y en el caso de, incluso la ley peruana tiene una serie de normas que, digamos, limitan o regulan sobre este tipo de negocios, de este tipo de operaciones. Por ejemplo, si hay gastos que no se permiten deducir para efectos de impuesto a la renta si el proveedor viene de un país, de un paraíso tributario, ¿no? Distinto es cuando son operaciones financieras, ¿correcto? Pero si son proveedores, por ejemplo, comunes y corrientes, hay una limitación al gasto. Segundo, se le aplica también lo que se denomina valor de mercado. Si uno hace una operación con una empresa, un domiciliado en ese paraíso tributario, se le aplica la norma de valor de mercado. O sea, tiene que ser el mismo valor que tiene con terceros. Y hay toda una legislación. Es decir, se compara y si yo estoy teniendo un ahorro irregular, se sospecha que estoy utilizando el paraíso fiscal con un objetivo no lícito. Y hay muchas empresas peruanas que tienen también offshores considerados paraísos fiscales. ¿Para qué es que puede utilizar o sea, hasta dónde llega el límite para que una empresa utilice un paraíso fiscal dentro de su operación financiera y tributaria? No sabría responderle esa pregunta desde el punto de vista técnico, porque tendríamos que ver el planeamiento que ha hecho la propia empresa. En principio, puede haber varias razones, fuera de lo que presumimos, pero no debemos presumir de una supuesta elusión o evasión fiscal. Pero podría ser también que ellos, digamos, tienen
el dinero en una zona, digamos, donde los servicios financieros son muy flexibles y muy rápidos, y entonces pueden captar, digamos, créditos o tener seguro su dinero ahí, pero que lo declaran en el país. O sea, hay empresas que tienen cuentas afuera. Acuérdense que por la ley de tipo de cambio uno puede tener, la empresa puede tener cuentas en moneda extranjera en el extranjero, y entonces puede tenerlo en estos países, y si ellos declaran, digamos, los recursos que le han ingresado por sus operaciones en esas zonas, no habría ningún problema. ¿Qué es una empresa cascarón, una empresa offshore, que es las que son un poco están en el epicentro de estas denuncias del Panama Papers? Esas son empresas que normalmente se han formado o están ya formadas y le venden a los contribuyentes con la finalidad de aparentar que, digamos, realizan operaciones en esa zona, y dos, para recibir los fondos ahí, pero que no, en ese paraíso tributario, pero que no realizan en el fondo ninguna operación, solamente son formalmente, digamos, actúan como empresas formalmente, ¿no? ¿Esto está dentro de la legalidad? No, en lo general no, porque si lo utilizan como cascarón es para, digamos, tomando el término de cascarón y lo que implica el término cascarón, ¿no? Normalmente no debería operar de esa manera. Pero una empresa sí podría tener una empresa subsidiaria en un paraíso fiscal con fines lícitos. Sí, claro, como le decía anteriormente, por fines tributarios o fines financieros o fines crediticios. Pero si ellos declararan sus ingresos en esos, digamos, en esos territorios, no tendría ningún problema. Ahora, como digo, depende ya del planeamiento financiero tributario que hayan hecho, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta acá, señorita Alejandra, es que digamos, hay un impulso mundial, digamos, para digamos, luchar contra lo que es el uso de estos mecanismos indebidamente, ¿no? El uso indebido de estos mecanismos. Uso que en los últimos años ha estado muy fuerte impulsado por el gobierno de Estados Unidos y, digamos, insistiéndole a la OECD que también ellos fuercen mucho mecanismos para evitar el uso de estos territorios, ¿no? Y han salido normas muy fuertes de la OECD en los últimos años, incluso acuérdense, como comentábamos, que los suizos tuvieron que ceder ante el gobierno americano, dándole los nombres de los contribuyentes americanos que tenían depósitos en Suiza, que también era un paraíso tributario, ¿no? ¿Qué efectos podría tener sobre la regulación financiera global un escándalo como este, en el que hay tanta información tan rica sobre tanto personas naturales como jurídicas llevando su dinero a estos paraísos fiscales? Ellos, la mayoría segura con fines lícitos, pero la desconfianza y la duda siempre queda, ¿no? Ya ha habido un primer efecto en los últimos años, los últimos 2 años, 3 años, en el sector financiero. Acuérdense que algunos bancos internacionales han llegado a acuerdos con el gobierno americano especialmente para pagar una indemnización o unas multas con la finalidad de cerrar estos temas y comprometerse a no usar más sus vías, o sea, la vía bancaria, para la redundancia, de esas instituciones financieras para la elusión tributaria, ¿no? Entonces ya ha habido un primer efecto. Ahora, obviamente, para aquellos bancos que todavía lo siguen usando, creo que, sobre todo los que usan el mercado americano y hoy día el europeo, pueden tener problemas futuros fuertes, digamos, ¿no? Más regulación, posiblemente multas futuras, como comentamos, a HSBC se le planteó también una multa muy fuerte desde el gobierno estadounidense por el uso de paraísos fiscales para derivar algunas de sus operaciones, ¿no? La OECD en Europa hoy día está trabajando ya también de hace un tiempo en regulaciones cada vez más fuertes y más reales para evitar este tipo de elusión, porque finalmente se tiene que pagar los impuestos, pues, ¿no? Entonces no podemos eludir el pago de los impuestos, ¿no? ¿Y hacia dónde, muy brevemente, tendría que ir esa regulación? Porque finalmente son países, cada uno de ellos independientes, y no hay como una organización internacional que pueda entrar a decirles a cada país, esta debe ser tus leyes tributarias, o esta es la obligación de información que tienes que compartir con el mundo, ¿no? Porque el problema también en estos paraísos fiscales y estas empresas offshore es que puede haber mucho secretismo y no hay mucha colaboración e intercambio de información entre los países para yo como Perú saber
sí, es que efectivamente las empresas me están a mí declarando todos los ingresos que tienen y nos están desviando algunos a estos paraísos fiscales, ¿no? Yo creo que hay hoy una corriente muy fuerte de intercambio de información entre los países. Como digo, impulsado por Estados Unidos hace unos años, ¿no? Eso originó que, por ejemplo, incluso Panamá esté cambiando su legislación y está dejando, o ya dejó de lado las acciones al portador por acciones nominativas. Entiendo que Panamá le da mucha información a Estados Unidos sobre sus nuevas empresas. Y en el caso de Europa, la OECD especialmente, hay, digamos, una obligación de transmitir información. Y supongo que Perú, que pretende llegar a la OECD, primero va a haber, digamos, la obligación de informar ellos a nosotros y nosotros a ellos. Entonces, ese intercambio de información va a ser muy rico. Y en este momento ya está siendo muy fructífero, digamos, ¿no? ¿Qué institución tendría que continuar esta investigación? ¿Quiénes tendrían que pronunciarse desde el lado del Perú, ¿no? Para confirmar un poco o desconfirmar la información que ha trascendido de Bueno, esto? ahí hay un tema, digamos, en principio la SUNAT, para ver si ha habido un tema administrativo solamente o un tema de delito. Obviamente, si estuviéramos ante la segunda figura, podríamos estar hablando en la intervención de la Fiscalía, la Oficina también de Lavado de Activos, ¿no? Son, creo, las entidades que tendrían que entrar y obviamente después, si hay mérito de la acusación, el Poder Judicial, ¿no? Perfecto. Bueno, este grupo Mossack Fonseca me comentaba que tiene una representación en el Perú. Esperamos que en algún momento se pronuncien respecto a este escándalo global. Raquel, con esta información le agradecemos al señor Manini su presencia aquí en RPP Noticias. Y con esta información te dejo, Raquel. Muchísimas gracias. Gracias a Alejandra Costa, gracias por la entrevista que nos permite un poco entender de qué se trata todo esto, ¿no? Lo de los paraísos fiscales, la supuesta evasión fiscal, las empresas fantasmas. Siempre se habla de esto y nos ha permitido un poco entender, ¿no? Porque no cualquiera obviamente puede abrir una empresa en otro país y tener aval. Son las 11:37, vamos a pasar a nuestros titulares rápidamente y regresamos con más noticias.